Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Si visitas el Parque Metropolitano de Santiago y detectas alguna situación de riesgo o peligro como robos, accidentes o algún foco de incendio, infórmalo de inmediato al número de emergencias 1466 desde tu celular. Más información en parquemed.cl y en redes sociales @parquemedmimbu. Recuerden que estamos haciendo un sorteo que se termina mañana a través de Penguin Random House, que junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro que estamos regalando para esta semana es Zona Ciega, de Elina Meruane. Ella ha tocado antes el tema de la ceguera y ahora lo vuelve a tocar en una serie de ensayos muy interesantes, muy entretenidos y muy galardonados. Zona Ciega, de Elina Meruane, listo para concursar. Ya estamos listos con nuestro primer panel de este día miércoles, un panel clásico. Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? No está Pancho. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ahora te escucho bien. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Y Alberto Mayol también desde España. ¿Cómo estás, Alberto? Alberto tampoco está. Ya lo vamos a contactar. Pero estamos... Alberto, ¿estás tú ya ahí o no? No. Francisco Martorell, ¿cómo estás tú, Pancho? Pancho, ¿me escucháis? Yo te escucho perfecto. Recién escuchaba un pito, parece, del teléfono de Alberto, pero estoy al aire. Bueno, cuando Alberto se contacte al aire, pegue un grito, ¿no? Francisco, bueno, hay muchas cosas bien interesantes, aparte de estar mirando con un ojo lo que está pasando en Perú, que está, pero de pelos. Exacto. Que es una cosa que eventualmente puede perfectamente suceder acá en términos de una carrera electoral en segunda vuelta, donde queden, llamémoslo así, 2 extremos, digamos. Uno de izquierda y uno de derecha, o casi extremos, digamos. Y eso perfectamente podría pasar, Pancho. Sí, la diferencia que yo creo que podemos tener es que en una primera vuelta y por las primarias y todo lo que hemos visto, no vamos a tener la gran cantidad de candidatos que tuvo Perú, que fueron 18, y que llevaron a esta segunda vuelta 2 candidatos con porcentajes muy bajos. Muy bajitos, sí. Tiene 13,5 cuando empieza Keiko Fujimori y 19 y tanto Castillo. Lo que hace que la segunda vuelta obviamente debían buscar muchos apoyos, acuerdos, etcétera, y este empate. Ahora, tuvimos, acuérdate, una elección más reñida que esta en nuestro país cuando Joaquín Lavín estuvo a 36.000 votos de Ricardo Lagos en la elección del 2000. Sí. Así es que no debiera ser nuevo. Efectivamente siempre se da en los balotajes. Cuando se polariza mucho la cosa es que un candidato y otro no se sacan muchas diferencias. Y obviamente que eso, en la situación que estamos en Chile, sí, claro, podría darse ese escenario en noviembre, diciembre. ¿Estás ya conectado, Alberto? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué de tu vida? Sí, yo creo que... Hola. Sí, dale. ¿Sí me escuchas, Fernando? Sí, perfectamente, dale nomás. Ok. No, mira, yo creo que efectivamente el escenario presidencial, dentro de lo que cabe, porque es muy incierto todavía, pero yo creo que se definió bastante en estos días. O sea, da la impresión de que efectivamente, primero, creo que Joaquín Lavín se presentó en La Moneda antes de presentarse en La Moneda, pero
Estás para el mismo lado y que... Está muy entrecortado, no sé si te pueden... hay que trabajar juntos con Sichel, en fin. Me parece que eso está en camino de solución para Lavín. Yo creo que está bastante claro que Jasna Proboste yo creo que va a ser la candidata de la ex concertación. Eso me parece también una cosa que no está juzgada, pero que yo creo que ya es parte del escenario. Y en tercer lugar, otro candidato fuerte va a ser el que va a salir de la primaria de Jadwe con Boric, que todo indica que sería Jadwe. Creo que ahí estarían los 3/3, entre comillas. Alberto. Figura externa que tenga algún peso, que no creo que ya sea Pamela Giles en ese caso, que podría ser otro nombre de alguna novedad que pudiera generar una sorpresa en términos de estilo lo que pasó con Castillo en Perú. Yo creo que es lo que queda por esperar, pero yo creo que ya el escenario se fue definiendo, curiosamente ya en estos días, sin que pasara mucho, al mismo tiempo como que cayó por su propio peso. Sí, ahora tú mencionaste lo ocurrido con Joaquín Lavín recién, y yo tengo la impresión ahí que esta es la típica, de alguna forma, compensación que se hace después de toda la reclamación que hubo por parte particularmente de la UDI por haber mencionado el matrimonio igualitario en la cuenta pública, que solamente perjudicaba a uno de todos los candidatos de derecha, todos los demás estaban a favor, o por lo menos no tenían una tajante trayectoria de negar esta situación. Y bueno, se buscó a ver cómo podemos compensar esta situación de alguna manera, ya que sea el único alcalde que está presente cuando hacemos el IFE universal, digamos. Pero fuera de eso, yo creo que básicamente ese acto fue eso, fue una suerte de un pequeño acto de desagravio por lo que el presidente había hecho perjudicando a Joaquín Lavín en la cuenta pública. Sí, Fernando, y además uno no sabe cuánto favorece efectivamente eso a un candidato. Es decir, no recordemos que cierto. Tenemos un gobierno con una muy baja aprobación ciudadana. Por lo tanto, estas cosas son a veces más entendidas por la clase política que por la ciudadanía como un apoyo. Y en ese marco, efectivamente, el matrimonio igualitario, cuando se puso como gran tabla, que iba a ser uno de los temas de debate, que íbamos a avanzar en el mismo, también fue muy acotado. Es decir, ha quedado ese tema bastante por detrás de justamente los que hoy están llevando el asunto, que son los bonos, el IFE y todo el apoyo que plantea. Y en ese marco vemos que esa discusión está muy fuerte en el Senado, y es el Senado finalmente, por lo que vimos ayer, el que logra sacarle más rédito, y es en ese caso obviamente la posible candidatura de Jasna Proboste, la que además fue mencionada como uno de los artífices de estos avances por los mínimos comunes. Entonces yo creo que efectivamente el escenario nacional respecto a estas tres candidaturas, más una que pueda surgir, y no tenemos que dejarla de lado, que pueda venir de alguna lista esta de los pueblos independientes. Ayer tuvimos a 33 candidatos constituyentes que prácticamente generaron un movimiento y una vocería de los pueblos con una lógica, con mínimas garantías para trabajar en la constituyente. De ahí todavía puede surgir algo que mueva otra candidatura o la catapulte. En este escenario todavía creo que debemos esperar unos meses para ver cómo se va a perfilar eso, esperar estas primarias y ver también quién va a llegar, y obviamente que va a haber otras candidaturas menores. Ahí está Tomás Jocelyn Holt juntando las firmas en el CERVEL para inscribirse en la papeleta de noviembre. Hay un escenario, pero efectivamente no será de las mismas características de Perú en primera vuelta, pero sí puede ser en segunda vuelta muy polarizado y llegar a una situación similar a la actual. Claro que nuestro sistema electoral de conteo sabemos que es muy rápido y muy confiable, y creo que ahí está la diferencia. Ahora ya sabemos que Castillo proclamó su victoria, tiene más de 80.000 votos de diferencia, pero todavía falta por escrutar algunas actas electorales.
Ahora, hay un punto, Alberto y Pancho, que me parece interesante. Yo lo había escuchado antes, pero lo había escuchado, para ser franco, más bien en reuniones particulares, privadas, de grupos de amigos, donde de repente alguien dice, oye, ¿sabéis que yo creo que es bueno que se reproduzca? Así me dijo un día un amigo hace no mucho tiempo atrás. Es bueno que se reproduzca la CODE. La CODE, por si acaso la gente no tiene idea de lo que estoy hablando, es lo que se denominó la Confederación Democrática, que fue el intento dentro de la Unidad Popular de oponerse la derecha con el Partido Demócrata Cristiano y otros partidos de lo que hoy día se denominan centroizquierda a la Unidad Popular. Pero cuando yo escucho a senador Chaguán decir que tiene que unirse la derecha con la exconcertación para evitar el tsunami de la extrema izquierda, vuelve a salir una vez más, no solamente los 3/3, sino que estos 2/3 que eventualmente podrían considerarse que, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, tal cual como decía el peladito Lenin. Sí, yo creo que esa tesis es una tesis que suena bien que suena muy razonable a nivel de las élites, es decir, sí, sobre todo las élites de la centro derecha en el fondo, que es recoger como en términos mecánicos, es decir, bueno, nosotros supimos ponernos de acuerdo, supimos trabajar juntos, tuvimos éxito en términos relativos o absolutos, como lo quieran leer, en todo este proceso, y en ese contexto entonces estábamos de acuerdo en tantas cosas que no hubo necesidad de ninguna innovación mucho mayor, y por tanto, y todavía sumando todo, en una suma mecánica que es bien absurda, que revela una mirada estrictamente electoral y no política propiamente tal, entonces somos más. Y por tanto, entonces hay que hacer el ejercicio, un poco el ejercicio que hizo Pepe Out antes de la convención, así como hay que sumar los votos de la derecha con la concertación, y esos votos es la gente que de alguna manera sigue creyendo y sigue confiando en más o menos la historia reciente en estos 30 años. Entonces, sería como la gente que dice no son 30 años, son 30 pesos. Está bien, sí, al revés, claro. Y en ese contexto yo creo que se equivoca gravemente porque evidentemente lo electoral se demora más tiempo en producir el cambio, y hay una cosa mucho más profunda que está en juego en todo esto, y se equivoca radicalmente porque además políticamente no es algo muy viable ir y decirle a la gente que entendía que tenía una opción y que siempre estaba eligiendo entre una cosa y la otra, decirle de pronto que en realidad nunca había nada que elegir, que siempre finalmente eran lo mismo, y eso es como terminar de transformar en autodenuncia la denuncia que se le ha hecho al binominalismo, digamos, de nuestro pasado reciente. Ahora, Alberto, Pancho, yo tengo la impresión de que más o menos en esa misma línea hay mucha gente interesada en que se traduzca una eventual victoria de Claudio Rego en la región metropolitana como un signo de que se puede producir esa antigua reunión por necesidad entre la derecha y la centroizquierda, o la exconcertación, como se le llame. Pero yo tengo la impresión que, aunque gane Claudio Rego la región metropolitana, por lo menos lo que veo, las posibilidades de reconstruir una situación para impedir de que un candidato pueda democráticamente acceder a la presidencia de la República, si es que es de izquierda, yo no, por lo menos hoy día, no veo que esté con piscina el agua de la unión entre la derecha y la centroizquierda. Sí, además tenemos que ver quiénes van a ser esas posibles candidaturas para que se le preste apoyo. Yo no veo a Chile Vamos retirando su candidatura de aquí a noviembre, y la candidata que llegue, ya sea Yarna Proboste o Paula Narváez, tampoco genera tanta confianza en la derecha, especialmente Yarna Proboste, por las características que tiene. Por lo tanto, la posibilidad de que se vuelquen, como ocurrió en los 60, la derecha a votar por la candidatura de una demócrata cristiana es muy difícil tratándose de Yarna Proboste,
Por lo tanto, creo que fue muy extemporáneo el llamado, y esto no es el naranjazo, lo que vamos a vivir el domingo no es la antesala de noviembre. Es muy difícil que tengamos dos personas del progresismo enfrentados y meto ahí a Claudio Rego porque ha estado en esta alianza de centro-izquierda permanentemente en los últimos 30 años, enfrentados en segunda vuelta en las elecciones presidenciales. En ese marco creo que el llamado de Chaguán, sí, y resucitar la CODE, además con las características de la CODE, es decir, que tuvo un ala incluso militar y boicoteador del gobierno de la Unidad Popular, no solo es extemporánea, sino que es muy difícil de llevar a cabo. Las bases demócratas cristianas difícilmente hoy estén dispuestas a apoyar candidaturas de derecha, salvo que el candidato sea más aceptable, y ahí estamos hablando de gente de Bopeli, pero es muy difícil. Y por otro lado, los sectores PS, PPD también es muy poco probable que se vuelquen a apoyar a un candidato de Chile Vamos. Por lo tanto, el escenario todavía es muy volátil. Plantear lo del CODE me parece que es una apuesta. Los mismos candidatos de lo que llamamos hoy la izquierda más dura, están dando señales de garantía constitucionales, llamémoslo así, o como se dio en el 73. Hemos visto tanto a Boric como a Jadwe salir a respetar ciertos aspectos de las AFP etcétera, no de las AFP, pero sí de los fondos individuales y privados de la gente. Creo que hay una serie de cosas que vamos a ir viendo y que van a ir de alguna manera institucionalizando a esos candidatos, y por el otro lado no veo para nada esta posibilidad. Ahora, el domingo vamos a ver cómo se expresa el electorado de la derecha, si efectivamente va a votar. Podemos tener unos comicios con muy poca participación, y en ese marco, obviamente, si es que hay poca gente, el gran perjudicado va a ser Claudio Rego, porque la que ha recibido más apoyo y ganas de votar ha sido Karina Oliva, de los sectores como de la Pamela Giles, Maltés, grupos de izquierda, etcétera. Ahora, convengamos una cosa, digamos, cosas como las que ha señalado el diputado Jorge Alessandri al solicitar la posibilidad de retirar el 100% de lo que queda de las AFP, aduciendo que es preferible que lo retiren las personas que se queden con esa plata antes que venga el próximo presidente o presidenta de la República de izquierda y se los expropie. Y lo que dice ahora Chaguán, que hay que unirse con la ex concertación para evitar este tsunami de la izquierda. Yo, para serte franco, pocas veces había visto antes de una elección en Chile, desde el retorno a la democracia, había visto a personas que le tienen tan poca fe a su sector. Tienen 5 candidatos, pero uno pide que se retire toda la plata porque los van a arrasar, y el otro se pide que se junten de nuevo con la concertación porque los van a arrasar. Bueno, no es muy entusiasmante para los candidatos que se vienen. Tienen las últimas 2 elecciones, o plebiscito y elección, como muestra, pero ojo, no hay que olvidar que Chaguán está postulándose a la interna y a la presidencia de Renovación Nacional. Su mensaje, más que al resto del país, está dirigido a la militancia. Él está trabajando la interna partidaria más que la nacional, y por eso resucita el CODE, porque sabe que es algo que interesa, gusta y le acarrea votos y presencia interna. Él, de alguna manera, ha derechizado su figura en la búsqueda de votos a la interna de RN, porque hace mucho tiempo que soltó la presidencial cuando le hicieron la jugada sucia, entre comillas, en RN. Sí. Alberto. Sí, pero igual yo creo que es significativo, o sea, el error, la magnitud del error es enorme, porque estamos hablando de que en segunda vuelta, Joaquín Lavín, por ejemplo, con cualquier rival que le pongan, es competitivo todavía. Sí, pues. O sea, todavía en segunda vuelta. Eso es lo que dicen las encuestas, por lo menos. Entre comillas, le empata a cualquiera. Las encuestas decentes, entonces, digo, por eso eso es lo que dicen. Nosotros en La Cosa Nostra hicimos encuesta propia, así que confiamos en la nuestra, pero
pero es competitivo. O sea, no lo barren ni nada por el estilo. Hay algunos a los que les gana, hay un par con los que parece que podría perder. Yo creo que en el tiempo va a ser menos competitivo, esa es mi impresión en todo caso, que avanzando el tiempo va a ser menos competitivo el candidato que sea de la derecha. Pero, mira, lo único que le puede hacer daño, entregarlo cuando todavía está el escenario vigente. Es bien absurda la conducta que se está dando. Sí, por eso hacía yo la referencia que me parece que no debe ser muy estimulante para los candidatos del sector que vean que sus figuras están dando por perdida la cosa antes de tiempo, porque necesitan movilizarse para conseguir votos, po. Sí, por eso yo decía antes que era muy difícil que en la presidencial sea un escenario a los Santiago, salvo que hubiera surgido un candidato como Kass en su momento que le restaba votos, pero eso hoy ya no se ve como una posibilidad para que Joaquín Lavín obtenga menos de un 28 o 30% de los votos, por lo tanto es muy probable que en ese escenario él sea el que pase a segunda vuelta. Ojo, si es que él gana la primaria de Chile Vamos, todavía ahí no sabemos qué está pensando ese electorado, las características que va a tener, las encuestas son bastante volátiles, extrañas y poco confiables, las que hemos visto, por lo menos las que se hacen públicas, por lo tanto darle por seguro y sentado que por ser el que encabeza las encuestas de toda la semana, que gane las primarias del sector, todavía hay que verlo. ¿Te cortaste tú, o Alberto, o Pancho? Yo estoy. Tú estás. ¿Tú estás, Alberto? ¿Estás también? Sí, yo estoy. Está. Oye, la otra cosa que me parece interesante es, después de la cuenta pública, Alberto, tú que eres más, ahí has escrito sobre líneas más bien estratégicas, no solamente tácticas, digamos. ¿Qué queda con el gobierno? Ya, hiciste la última cuenta pública, ahora todo lo que viene es una dinámica que hizo algo sencillo, no muy sofisticado ni de mucho vuelo, pero que sí es relativamente eficaz, que es comprar un pase que le dure 1 mes y medio, 2 meses, en términos de obligar a todo el escenario a readecuarse, a pedir disculpas, a juguetear un poco en ese escenario. Creo que en ese sentido el gobierno, el diseño de lo que hizo fue relativamente correcto. Creo que estaba necesitando ganar espacio, ganar un poco de oxígeno. Pero efectivamente yo creo que el gobierno ha participado de un error que me parece más sistémico, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con lo electoral presidencial. Objetivamente, se diga lo que se diga, Joaquín Lavín hace mucho rato que, más allá de lo que él piense, de quien sea, de lo que queramos, es el que penetra en términos de eficacia mejor digamos así, el centro, ¿ya? O sea, el que logra una articulación más fuerte con el centro. De hecho, los votos que ha perdido en los últimos meses ha sido fundamentalmente por irse más al centro, y la gente de derecha se enoja y se va más a la derecha. Mientras la gente de derecha, la misma gente está diciendo que hay que buscar candidatos que sean más de negociación y que estén más al centro, porque la derecha no existe. Entonces uno no lo entiende porque no les que están viviendo y le piden que se derechice, al mismo tiempo que entienden que hay que elegir ojalá habría que elegir algún liderazgo que más o menos sea de centro, y que en este momento probablemente muchas de esas personas firmarían un acuerdo con el mundo Bachelet, por ejemplo, sin ningún problema, para poder hacer una cosa por el estilo, con una hoja de ruta suficientemente clara en ambos sentidos. Bueno, yo encuentro que lo que están haciendo con Lavín es absurdo, o sea, es completamente absurdo, porque el gobierno se empeña en ponerle competencia y empieza a ocurrir que Lavín se comienza a debilitar, y objetivamente lo que más le conviene a Lavín, obviamente, y a cualquier candidato de derecha, es llegar a la elección con sobre el 30-35% en primera vuelta, de ahí para adelante no sea una tortura subir.
pero están haciendo lo contrario y de alguna manera le han ido quitando votos más a la derecha, cosa que hace que se le complique el escenario. Yo creo que no ha sido nada inteligente el gobierno en esta gestión, más allá de que en su cuenta pública haya hecho la jugada del matrimonio igualitario, que fue una jugada que le sirve a Sebastián Piñera, a él le sirve, pero yo creo que en términos estratégicos del gobierno y de la derecha como sector, yo no veo mucho la lógica de lo que están haciendo y creo que están aproximándose a una tercera derrota histórica. Pancho. Sí, comparto con Alberto. La lógica de centralizar al candidato y generar además espacios extraños en el gobierno respecto a otras candidaturas, obviamente que debilita su opción presidencial para noviembre. El gobierno tomó una opción, generó un movimiento para darse oxígeno y ha mantenido de alguna manera una estrategia post-discurso en el marco que el presidente se dio, que son 4 o 5 puntos y lo hemos visto prácticamente todos los días apareciendo. Uno es enfrentar la pandemia y salir de una situación crítica como la que estamos ahora y que va a durar por lo menos 2 o 3 semanas más, de acuerdo a lo que dicen los expertos, especialmente por el tema de las UCI, pero lo hemos visto muy activo con esto del stop, inaugurando plantas solares en el norte, es decir, el presidente como que se decidió a administrar estos 9 meses que le quedan y en los aspectos de seguridad, delincuencia, pandemia, ayuda social, y ahí ha estado más proclive a los acuerdos con el Senado y con la oposición. Por lo tanto, está con esa hoja de ruta. Y yo creo que de alguna manera los otros movimientos demuestran que la presidencial la está soltando, y eso creo que, como dice Mayol, debería preocupar al sector. Todos sabemos que a Lavín, cuando le han puesto a alguien por derecha en su candidatura o con un mensaje más pro mercado, más neoliberal, ha perdió la interna con Sebastián Piñera, perdió también las elecciones en Valparaíso con Francisco Chaguán. Por lo tanto, es un candidato que también se derrumba fácilmente cuando ese discurso empieza a permear, y sabemos que ya ese, por lo menos lo que él planteaba antes, que convenció en el 2000 a un porcentaje importante del electorado chileno, también lo perdió. Por lo tanto, seguir golpeándolo es hipotecar el futuro de la derecha en las próximas elecciones. Bueno, yo tengo la impresión de que, como decía al principio del programa, le dio una suerte de gestito, llamémoslo así, después de haberle tirado el matrimonio igualitario por la cabeza, donde el único perjudicado era él, porque era el que estaba en contra, digamos, históricamente. Hizo una cosa que es peligrosa, que además eventualmente puede tener consecuencias, porque de alguna forma adelantó el periodo de campaña antes de tiempo, que fue invitarlo a que fuera o hacer la cosa en la comuna de Las Condes, el IFE universal, que acordaron con la oposición en el Congreso, donde estaba Joaquín Lavín, básicamente como el único regalón para recibir los aplausos. Sí, bueno, eso además le está generando una serie de movimientos en la Contraloría, etcétera, que también perjudican su candidatura. Además, yo creo Fernando, que hay ciertos apoyos, ciertos oxígenos o ayudas que es mejor darlas a la distancia. Es como cuando aparece, no sé, Raúl Alcaíno apoyando ahora con un video en la mañana a Claudio Rego. Sí, puede ser que movilice algunos votos del sector derecha y que vayan a apoyar a Orrego el domingo, pero es mucho más probable que muchos votos de progresistas se resten cuando ven a Lavín, a Chaguán, a Desborde, a Alcaíno apoyando a Orrego. Entonces creo que hay ciertos apoyos que se parecen más a abrazos de osos que a ayudas efectivas para ganar una elección. Bueno, está bastante líquido todo el asunto todavía. Le damos gracias a Alberto Mayol y también a Francisco Martorell. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo, Fernando. Gracias, Fernando. Saludos, Alberto. Chau, chau. Chao, Pancho. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.